Y si queréis, pues empezamos ya. Bueno, en primer lugar, por supuesto, daros las gracias a todos por participar, por apuntaros con nosotros y antes de nada esperemos bueno, que tanto vosotros como todos vuestros familiares pues se encuentren lo mejor posible en estos días que nos está tocando pasar, que no están siendo fáciles. Ni nosotros, por suerte, no hemos tenido contagios cercanos o fallecidos cercanos de momento y esperemos que siga así, al igual que espero para todos vosotros, que aún así es complicado. Que pase cuanto antes, que podamos hacer lo posible unos por otros por ayudarnos en estos tiempos y que podamos salir y olvidarlo lo antes posible. ¿Vale? José Antonio, si quieres saludar. Pues nada, me reitero lo que has dicho, que espero que lo estéis pasando todos lo mejor posible, que toda vuestra familia pues estéis bien y nada, y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y espero que lo que escuchéis pues sea de vuestro agrado. Bueno, os he dicho antes también a los que estabais que, bueno, este es un curso que hacemos y que nos ocupa bastante más tiempo, entonces lo hemos compactado lo más que hemos podido. Habrá muchas cosas que a lo mejor os guste que hagamos cursos de ello, entonces Keller Williams pues es muy generosa en cuanto a la formación, damos todo tipo de formación y además de manera gratuita. Entonces, luego os mandaremos una encuesta de calidad. Por favor, rellenarla porque nos ayudará bastante a mejorar. Y bueno, también nos podéis dedicar un tiempo diciéndonos cuáles son los cursos que más necesitáis. Y bueno, y nada más. Muchas gracias y ya puedes empezar, yo creo, ¿eh, Aníbal? Lo que yo no sé es si voy a poder quitar. A ver. ¿El Vale. qué? No, que quiero quitar que no se pueda inhabilitar la anotación de los participantes. ¿Eso puede ser? Vale, vale. Bueno, vamos a intentarlo. No sé si. No. ¿Quién? Bueno, es que no sé cómo se va a borrar. Yurena, ¿puedes entrar a decirme cómo se borra esto? ¿El qué? En los Vaya, problemas técnicos, ¿no? Si ves, han pintado. No, espero que no haya sido tú, José Antonio. ¿no? Vale, porque es que si no, no podemos. Vale, bueno. A ver, uf, no. Vale, nada. Os pediría que si podéis, o sea, efectivamente las dudas serán al final, si podéis no pintar en la pantalla o si podemos ver cómo desactivarlo, os lo agradecería enormemente. ¿Vale? Y vamos a empezar. Como decía José Antonio, el curso nosotros lo impartimos normalmente en la oficina, lo hemos impartido ya varias veces para tanto compañeros como para gente de fuera. El problema que tiene es que es muy largo. Entonces, un poco por petición de muchos amigos y compañeros, lo que hemos hecho ha sido comprimirlo al máximo para sobre todo centrarnos en los principios, en el planteamiento, en cómo plantearlo, en cómo trabajarlo y en cómo poder ayudaros a llegar al control de este futuro financiero. Todo lo que se os ocurra, todo lo que podéis necesitar, nos avisáis e intentaremos ir preparándolo, ¿vale? O sea, lo primero de todo, nos presentamos. Yo os cuento quién es José Antonio. Es nuestro operador principal de Keller Williams One, es el Market Center número 1 en Madrid. Y José Antonio tiene más de 8 años de experiencia en el sector inmobiliario, desde Keller Williams y anteriormente en otras marcas y en otras zonas. Ahora estamos centrados sobre todo en el centro de Madrid, pero también en la periferia. Y todo ello lo ha compaginado con más de 36 años en el sector de la construcción de alto standing, donde ha dirigido sus propias empresas. Y yo creo que a día de hoy una de las cosas también más importantes para impartir este curso es que es un superviviente de las últimas 3 crisis económicas. Yo creo que nos vendrá muy bien, ¿no te parece? Eso de superviviente. Bueno, Aníbal, Sí, dale. vamos a ver, Aníbal está asociado con nosotros en Keller Williams One. Hombre, ya se han quitado las rayas. Sí, Tiene algo menos. más de 5 años en el sector. Destacó bastante en la expansión de Hospital Dental, que bueno, fueron más de
más de 20 locales en los que él llevó prácticamente absolutamente todo. Y está dentro del top 10 en España. Es decir, es uno de los mejores 10 agentes de aproximadamente 450 que hay. Entonces, bueno, vamos adelante. Por ello peleamos. Vale, bueno, como hemos comentado, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Pues al final cada uno aprenderá o sacará el partido, sacará la utilidad de diferentes puntos. Habrá gente que no ha invertido en inmobiliario, que no está tan relacionado con ello, que donde más se centrará es en lo más básico, es un poco en el planteamiento, es un poco en cómo hacerlo y en cómo iniciarse. Y habrá otra gente que tiene más experiencia, que lo que verá será cómo optimizar ese camino que él se ha planteado o algunos puntos que no había tenido en cuenta y que puede perfeccionar. Cuando hablamos de invertir inmobiliario, invertir en inmobiliario, al final casi todo se reduce a dos opciones, que es cuando compras para generar liquidez o cuando compras para generar un flujo de caja. Es decir, las opciones para la primera es cuando compramos, reformamos y vendemos, o cuando compramos y podemos hacer una venta rápida y obtenemos un beneficio puntual, o cuando compramos con el fin de obtener unos ingresos recurrentes. Es decir, cuando compramos, reformamos y lo mantenemos en alquiler, o incluso cuando alquilamos y podemos subarrendarlo a un precio mayor. Es decir, cuando nuestro objetivo es conseguir unos ingresos mensuales, unos ingresos anuales con estas inversiones. Este curso sí que me gustaría destacar que lo hemos basado en los dos libros de Gary Keller, dos bestsellers en Estados Unidos, que son The Millionaire Real Estate Investor y HOT, que es cómo buscar, comprar y mantener estas propiedades con el fin de alcanzar la libertad financiera, con el fin de aumentar nuestro patrimonio financiero. Ahora bien, ¿cuál es el camino que vamos a seguir? Pues toda la presentación se ha estructurado en torno a un camino de 11 puntos, donde comenzaremos desde el planteamiento, desde lo inicial, desde por qué queremos invertir, iremos viendo cada uno de los detalles hasta ver cómo gestionarlo de una manera profesional, es decir, cómo gestionar nuestro patrimonio de una manera óptima. ¿Vale? Pero antes de ello sí que me gustaría que hiciéramos una pequeña dosis de realidad que José Antonio nos cuente. Vamos a ver, lo primero es cómo imaginarnos nuestra jubilación o nuestra libertad financiera. Es decir, cuándo te quieres jubilar y si vas por el camino correcto para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado, ¿vale? Vamos a ver, ante la pregunta ¿qué necesitas para jubilarte? Bueno, pues puede ser una jubilación total, una jubilación parcial, es decir, ¿qué necesitas para tener una tranquilidad y disminuir la presión por facturar y por conseguir ingresos mes a mes? ¿Vale? La realidad dice que si adquieres 5 viviendas en los próximos años que te dan un flujo de caja cada una de 500 euros, pues al final ganarías aproximadamente mensualmente unos 2.500. Para la mayoría de nosotros eso es suficiente para vivir, que además de todo el dinero que hemos ido ahorrando durante el tiempo de nuestra vida laboral. Es importante centrarnos en nuestra carrera, pero también es muy importante saber qué vamos a hacer cuando dejemos de trabajar. La inversión inmobiliaria evidentemente te puede ayudar y es ahí donde hemos centrado todo nuestro análisis y nuestro curso. Vamos a ver, ponemos el ejemplo de Alfonso y María. Alfonso y María es una pareja que hicieron una primera inversión en el año 1991, compraron una propiedad y eso les supuso una deuda de 600.000 euros. Hicieron una reforma, generaron 15.000 euros de beneficio y han ido reinvirtiendo de año en año todos sus ingresos. Ahora mismo tienen un patrimonio de 5 millones de euros. Sus inversiones son inversores inmobiliarios millonarios que tienen un patrimonio neto de techo millonario y lo han conseguido a base de 15 apartamentos, 3 locales comerciales y un pequeño edificio. Alfonso y María fueron capaces de financiar su vida invirtiendo en inmobiliarias. Es importante ver la comparativa que hay de invertir en el sector inmobiliario con respecto a otros sectores. Y bueno, hay 4 puntos clave que definen la comparativa que podéis ver aquí, ¿no? Una es la facilidad de entrada en la inversión. No hace falta ningún recurso externo para comprar un inmueble, está claro, ¿no?
La posibilidad de financiación y apalancamiento, que otros productos pues, no te dan financiación para ello. El bajo riesgo de caída del valor, en algunos, como veis, puede llegar hasta el 100%, podéis perder absolutamente todo. Y la estimación de apreciación que tenemos en el sector inmobiliario. Está claro que tener un flujo de caja es más sencillo y por lo tanto también es más sencillo para el inversor el sentirlo y el ver que realmente está por el camino correcto. Iván. Muy bien, vale, pues el primero de los pasos es definir cuál es nuestro porqué. Muchos de nuestros compañeros que veo que están conectados de aquí de Keller Williams con esto están un poco más familiarizados, ya que es la base de todo nuestro camino. Es decir, para poder plantear un camino claro y un camino que nos ayude a ir siguiendo todos estos pasos, debemos saber, porque tendrá momentos malos y momentos buenos, debemos saber cuál es nuestro porqué, es decir, qué nos lleva a trabajar en aumentar nuestro portfolio financiero o en alcanzar nuestra libertad financiera. Sí que os invitamos a que a lo largo del curso, a lo largo del webinario, sí que vamos a ir haciendo varias preguntas y sí que vamos a ir haciendo varios ejemplos. Si tenéis a mano papel y boli, es verdad que nos ayudará. Aquí os invitamos a que escribáis cuál es vuestro porqué, por qué os habéis apuntado a este curso, por qué queréis iniciaros en la inversión o por qué queréis perfeccionar vuestro modelo para diversificar vuestro portfolio financiero. A nosotros nos gustaría compartir el nuestro, el mío personal desde el inicio, desde hace ya muchos años. Mi objetivo principal y mi gran porqué es alcanzar la libertad financiera a los 35 años, de tal manera que yo no tenga que preocuparme por los ingresos, por la facturación, para poder disfrutar de mi tiempo y poder disfrutar de mi familia. Lo que no quiere decir que deje de trabajar, ni muchísimo menos, pero por lo menos sí el dejar esa preocupación continua. José Antonio. Bueno, mi gran porqué es alcanzar un flujo de caja que me dé la libertad financiera pues, a los 60 años, por ejemplo, donde pueda pues, tener una libertad de acción, irme hago uso de mariscal al grove y, bueno, pues todo ese tipo de cosas. Mira cómo se ríe. Es Claro, decir, disfrutar un poquito de la vida y no estar tan obsesionado con el tema de ingresos, gastos e inversiones. cada uno al final tiene su gran porqué y es verdad que nosotros encontramos cuál es, o sea, cada vez vamos desgranando y por supuesto va evolucionando, sabemos cuál es nuestro gran porqué cuando realmente lo que escribimos o lo que determinamos nos conmueve un poco emocionalmente, ¿no? Porque al final es quien va a tirar de nosotros cuando lleguen los malos momentos. Para poderse tener un camino claro, tenemos que poner un objetivo, tenemos que poner una meta. Y aquí es donde deberíamos marcar cuál es la cifra exacta que nosotros entendemos como libertad financiera, que nosotros nos ponemos como objetivo para alcanzar. ¿Qué es la libertad financiera? Porque es verdad que nosotros hablamos mucho sobre ella, hay gente con la que estará familiarizada, os voy a leer directamente la definición de lo que es la libertad financiera. Que al final es el punto en el que nuestros ingresos pasivos sobrepasan los ingresos que necesitamos para financiar nuestro estilo de vida y donde disponemos de nuestro tiempo y de nuestro dinero de manera libre para hacer aquello que consideremos importante para ti. Es decir, que no necesitemos trabajar de manera activa para poder vivir como nosotros nos hemos marcado. Cada uno tendrá una cifra, uno es mucho más alta, uno es mucho más baja. Vamos a verlo a través del ejemplo de Alfonso y María que comentaba Alfonso antes. Vamos a ver, los objetivos de Alfonso y María eran poder dejar de trabajar en 30 años. Para eso querían tener unos ingresos pasivos de 16.000 euros mensuales. Entonces, la estrategia que ellos hicieron fue compraron 30 pequeños apartamentos que les supuso un flujo constante de 500 euros mensuales cada uno. De esa manera, pues atomizaron la inversión y disminuyeron los riesgos. La financiación lo hicieron a 20 años y pusieron el 30% de inversión inicial, es decir, que solo pidieron el 70%. ¿Vale? Es interesante que aquí cada uno les invito con la cifra que han puesto antes con Aníbal, es decir, qué era lo que necesitaban, qué flujo de caja necesitaban para alcanzar la libertad financiera, que calculen el número de propiedades según la zona en la que viven que necesitarían tener para tener ese número, ese flujo de caja. ¿Correcto? Sí.
Aquí es importante que hay gente, porque he estado un poco viendo a ver Ujú. quién estaba conectado, hay gente de todas las ciudades y de todos los países. Aquí hay que establecer unos, luego lo veremos, hay que establecer unos criterios, pero para hacer un cálculo rápido y poder hacernos una idea. Gente que viva en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, pues probablemente los ingresos medios o los alquileres medios que haya de los apartamentos serán mayores. Gente que viva en ciudades pequeñas como en Toledo, donde estoy yo ahora, o en otros sitios, probablemente los alquileres medios serán más bajos. Entonces, cada uno que establezca una cifra media del alquiler que pueda tener para hacerse una idea con respecto al alquiler que necesitaría, cuántas viviendas necesitaría comprar. ¿Vale? El segundo punto sería presupuestar como un millonario. No solamente porque el camino hacia el que vayamos sea ser millonario o no, sino a invertir como un profesional. Es decir, cuando ya hemos pasado un poco la mentalidad y el planteamiento, necesitamos no solamente ahorrar e invertir con lo que nos sobra de cada mes, entre comillas, es decir, una vez que hemos ingresado y hemos tenido nuestros gastos al mes, cuánto nos queda para invertir, sino hacerlo al contrario. Es decir, poder presupuestar ese ahorro que vamos a tener, ya que no es ahorrar por ahorrar, sino que al final, si nosotros marcamos una cantidad de ahorro, sabemos que es para llegar a poder comenzar con nuestra inversión inmobiliaria cuando lleguemos al mínimo o para poder seguir ampliando nuestro portfolio. Ahora bien, hay que entender el ciclo del dinero. Si tuviéramos, por ejemplo, un ingreso inesperado, un ingreso de 50.000 euros de una herencia de la lotería, de algún premio similar, ¿qué haríamos con ello? Estas cuatro opciones. José, ¿tú qué harías? Pues yo lo reinvertiría. Lo reinvertiría para conseguir el flujo de caja que hemos estado comentando antes. Bueno, al final hay que entender y hay que pensar como si, o sea, como al punto al que queremos llegar, no como pensamos ahora mismo. Es decir, si vemos este gráfico, vamos a ir poco a poco, el dinero que ingresamos puede venir de dos fuentes. Puede venir del trabajo activo o puede ser un ingreso pasivo. Es decir, puede ser de lo que nosotros trabajamos y nos pagan o puede ser de tener un piso en alquiler. Es decir, de algo por lo que no estamos trabajando de manera activa. Una vez que el dinero entra en nuestro bolsillo, tenemos cuatro opciones, que es gastarlo, donarlo, ahorrarlo o invertirlo. En los dos primeros casos, que es gastar o donar, ese dinero saldría de nuestro entorno. En los dos segundos, que sería ahorrar e invertir, ya sea a través de prestar o a través de invertir en diferentes opciones, ya sea pues, en mercados financieros, en bonos, en financiación, en lo que queramos, al final estas dos opciones se resumen en que nuestro objetivo es tener un retorno financiero y ese retorno financiero vuelve al inicio de la ecuación. Si lo vemos en gráficos un poco más sencillos, tenemos las dos opciones, que es que el dinero, si nos fijamos en las flechas oscuras, que los ingresos entran, tenemos esa parte de liquidez y nos lo gastamos en consumo, es decir, igual que ha entrado, ha salido, o que nos fijemos en la segunda gráfica, donde una vez que los ingresos entran, esa liquidez la aprovechamos para conseguir o para invertir en capital, que nos genera unos flujos de caja, que nos vuelve a aportar esa liquidez y que volvemos a ampliar en nuestro capital. Ese es el círculo virtuoso donde deberíamos entrar y para eso tenemos que conseguirlo a través de diferentes puntos que nos pueden ayudar a hacernoslo más fácil. El más sencillo sería considerar cuáles son los gastos que estamos teniendo. Nosotros recomendamos dividirlo en gastos opcionales y gastos necesarios. Es verdad que en 2 semanas daremos un curso un poco más enfocado a lo profesional de este aspecto que ya os contaremos, pero bueno, se trata en ver qué es lo necesario y mínimo que yo tengo que gastar y cuáles son los opcionales. E intentar reducir al máximo, hasta cierto punto, donde nosotros queramos ahorrar. La segunda opción, que no es reducir gastos, es aumentar ingresos, por supuesto. ¿Qué nos puede ayudar también? Pues en lo que os decía antes, el marcar un porcentaje de ahorro de manera automática antes de empezar el mes. Es decir, para que luego podamos gastar y no nos traicione el subconsciente con el dinero que tenemos en cuenta. Exactamente igual, pues dividirlo en diferentes cuentas que nos ahorre, o sea, que nos ayuden a ahorrar y demás. Para ello, o sea, para seguir creciendo, debemos entender qué es el patrimonio neto y deberíamos aprender a medirlo. José. Vamos a ver, evidentemente tenemos que aprender a medir el patrimonio neto y saber lo que es gasto. Es decir, aquí tenemos dos perfiles totalmente diferentes. Uno de un propietario que empezó en el año 2001 con un inmueble y con 143.800 euros de patrimonio neto. El patrimonio neto exponencialmente le ha ido creciendo hasta el año 2019, que ya tiene 231.400 euros. Paralelamente tenemos el patrimonio neto del arrendatario, que prácticamente no solamente no ha subido, sino que si quitas la inflación, pues ha disminuido. Ha disminuido precisamente porque
él todo lo que ha hecho es tener un gasto, es decir, realmente, pues eso, no ha tenido otra cosa que gasto, ¿no? Entonces, hay que conocer cuál es el patrimonio neto y dónde está el patrimonio neto para hacerle un continuo seguimiento, ¿no? Eso está claro. Vamos a ver. En esta diapositiva de lo que va es de que conozcáis, cuando hablamos de activos, la gente piensa que todos los activos se aprecian. Hay activos que se aprecian y activos que se deprecian. Al final los activos están definidos como lo que posees y los pasivos están definidos como lo que debes, ¿no? Entonces, de todos estos activos, ¿cuáles pensáis que se aprecian y cuáles pensáis que se deprecian? A mí igual pasa en el anda. Ahí está. Dale, ahí lo tienes. Bien, pues está claro. El plan de pensiones, la vivienda vacacional, la cuenta de ahorros y el residencial siempre tienen una continua apreciación. Es cierto que en momentos puntuales, como es el momento en el que tenemos, pues bajarán, pero a lo largo de la vida de estos activos con nosotros, pues se aprecian. Sin embargo, pues el mobiliario, los coches, no sé, un móvil, desde que sale de la tienda, pues está depreciando, ¿vale? La revalorización es cuando tenemos lo que hace es subir el patrimonio neto, y la depreciación es igual al gasto, que es lo que tenemos con este tipo de productos que están en azul, ¿correcto? Ahí está. Vamos a ver, el patrimonio neto es evidentemente lo que tienes, lo que posees, exceptuando lo que debes. Aquí tenemos claramente pues, cuál es el diferencial. Es decir, aunque tú tengas una hipoteca muy grande, siempre al irla pagando, pues va subiendo el patrimonio neto. Con la letra del coche, evidentemente no, y con el plan de pensiones, pues sí. Esta es la fórmula de calcular nuestro patrimonio neto. De hecho, deberíamos de estar pensando constantemente nuestro patrimonio neto para pensar como inversores inmobiliarios. Correcto. Vale, yo si os parece, y además también me lo comentaba Yurena por privado, podemos hacer, si alguien tiene alguna duda, yo voy a estar pendiente de la gente que pueda levantar la mano, para quien no sepa o para quien no pueda, al final tendréis que tener un botón dentro de participantes, que es levantar la mano. Pues lo señaláis y ahí os podemos ver vuestra llamada de atención, os abrimos el micro y vamos solucionando. ¿Vale? Más o menos para también intentarlo hacer un poco lo más dinámico posible y no ponernos aquí los dos a hablar y a vomitar todo el contenido. ¿Vale? Cualquier duda que tengáis lo marcáis, intentamos estar pendientes y os intentamos activar. ¿Vale? Vale, pues el punto número 4 es comprender el lenguaje inmobiliario. Yo creo que este es un punto clave y es un punto que todo el mundo tiene en cuenta. No solamente a nivel de conceptos, sino también a nivel de números. Debemos entender cuáles son los números en los que nos tenemos que fijar, cómo se calculan, cómo se tienen en cuenta, cómo se comparan, qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Viendo, por ejemplo, este ejemplo que muchas veces nos genera buen debate, es: si yo hubiera comprado una vivienda por 100.000 euros hace 20 años, hubiera dado una entrada de 20.000, es decir, el 20%, y durante esos 20 años la cuota que he pagado de hipoteca sería igual a lo que lo tengo alquilado, es decir, que no tengo ningún tipo de ingreso, es decir, a mi cuenta no acaba llegando nada, y después de 20 años la vendo por 100.000 euros, ¿he perdido o he tenido un beneficio? Pensado un poco, pero al final, claro que he tenido un beneficio. Muchas veces cuando respondes rápido la gente dice, pues no ha valido para nada, ha salido comido por servido. Sin embargo, lo que mucha gente no se da cuenta es que durante estos 20 años esa hipoteca se ha pagado, yo ahora no tengo ninguna deuda y cuando la vendo obtengo esos 80.000 euros que hay de diferencia entre los 100.000 que he vendido y los 20.000 que puse. ¿Vale? Ahora bien, otra pregunta ¿es una buena inversión? Pues la mayoría de inversores te dirían que no. ¿Por qué? Porque hemos invertido en un activo que no se aprecia, un activo que después de 20 años hemos vendido en lo mismo. Hemos tenido una rentabilidad, pero el coste de oportunidad que hemos tenido es enorme. Ahora bien, ¿por qué la inversión inmobiliaria es una de las que más gusta? Pues por 8 puntos principales. Porque es accesible, como decía José Antonio, se puede entrar en el mercado, se puede comprar una vivienda sin necesidad de títulos y sin necesidad de permisos. Es un producto
principalmente apreciable, es decir, o sea, no sé que lo hagas muy mal, con el paso del tiempo, el inmueble, sobre todo fijándonos en el largo plazo, el inmueble adquiere valor, es multiplicable o replicable, es decir, cuando vamos haciendo operaciones cada vez vamos aprendiendo más y somos capaces de repetirlas mejor o en menos tiempo, es rentable y es mejorable. Mejorable entendido como que tiene un cierto recorrido, que nosotros podemos aportar valor al producto para que en el mercado todavía aumente en ese recorrido. Tú si compras una vivienda y la reformas, la compras por 100 y la reformas por 20, el valor no va a ser 120, probablemente sea un valor de 140 o 150. Sin embargo, si compras acciones del Santander, no puedes hacer nada porque esas acciones crezcan a través de tu trabajo o de tu esfuerzo. Que sea deducible, que sea estable y que sea habitable. ¿Vale? Si tenemos en cuenta, y más aún, las crisis, vemos que cada 8, 9, 10 años tenemos una crisis, tenemos un periodo de subida que es más largo y luego una caída que es más rápida. ¿Qué es en lo que nos tenemos que fijar cuando invertimos a largo plazo, cuando invertimos en inmobiliario con el paso de los años? Que la tendencia es al alza, es decir, que cada uno de los picos es superior al pico anterior y sobre todo que cada uno de los valles es superior en precio a los anteriores. Por lo tanto, la tendencia es positiva hacia nosotros. Por mencionar algunos de los conceptos que los que vamos a hablar más adelante y estar todos alineados para la gente que lleva menos tiempo, ¿cuáles son los que tenemos que tener más en cuenta? Lo que los americanos llaman el ARV, es decir, el valor después de la reforma. Esto significa que debe ser nuestro punto de partida siempre. Siempre que nosotros comparamos inmuebles tenemos que tener en cuenta el valor que tendría, o sea, su máximo valor, su valor una vez reformado. Tanto si vamos a comprar inmuebles que estén en buen estado como si vamos a comprar inmuebles para reformar, para poder hacer los descuentos de cuánto nos va a costar la reforma, cuánto deberíamos tener de margen y cuál debería ser el máximo al que nos podemos atener, ¿vale? El flujo de caja son los beneficios después de los gastos que tiene una propiedad. El ROI, esto es en casi todas las industrias, pero es el retorno de la inversión, es decir, la cantidad de dinero que nosotros generamos de manera anual con respecto o dividido con nuestra inversión inicial. El NOI, que sería esa rentabilidad anual, pero calculado el neto, es decir, cuánto ingresamos restado a cuánto gastamos y luego comparado, cuántos gastos nos generan, me refiero, y comparado con lo que hemos invertido, y el valor añadido, que es lo que os comentaba antes, es decir, qué capacidad tenemos nosotros de, mediante nuestros esfuerzos, subir el valor de la propiedad. Y luego los mercados emergentes, que son las zonas calientes, es decir, qué zonas de la ciudad se está produciendo más movimiento o se estima un mayor crecimiento a futuro. José Antonio, vemos el ejemplo. Si te Vamos parece. a ver, bueno, a la hora de ver la rentabilidad, lo que hablamos constantemente con los inversores, a la hora de ver la rentabilidad de un determinado inmueble, lo que nos centramos en el ROI. Luego hablará Aníbal del NOI, que es interesante, es la inclusión de los gastos, pero ¿cómo se calcula la rentabilidad? Bueno, pues el beneficio mensual, en este caso el ejemplo pone 850 euros, nos daría un beneficio anual de 10.200 y tuvimos una inversión en la que incluimos todo, quiero decir todo, no solamente lo que nos ha costado la casa, sino impuestos y demás, de 204.000 euros. Entonces, el ROI, la rentabilidad anual que nos da es del 5%. Correcto. Ahora bien, eso sería el más básico de todos, que es verdad que muchas veces la gente no se para a calcular la rentabilidad, eso no lo tiene claro o incluso falla calculándolo con el ingreso mensual en vez de con el anual. Ahora bien, el que teníamos que tener claro y el que deberíamos definir para cada una de nuestras inversiones es tener todos los factores en cuenta, es decir, desde la inversión, los gastos que nos supone esa inversión, los gastos de reforma, los intereses, las cuotas que nosotros pagamos mensualmente por la gestión, por el mantenimiento, descontar incluso el tiempo que estimamos que el apartamento va a estar libre o que no va a estar ocupado. Ahora veremos cómo intentamos evitarlo, pero hay que tener todo en cuenta para que tengamos el ingreso bruto, le restemos todos los gastos anuales que vamos a tener y eso lo podamos dividir entre el total de nuestra inversión. Es verdad que, por supuesto, las rentabilidades caen, pero hay que tenerlo en cuenta porque hay muchas veces que, siendo una rentabilidad bruta mayor y mucho más atractiva, cuando lo desgranas con todos los gastos, al final es una inversión mucho peor que otra que a priori podría ser menos atractiva. ¿Vale? Ahora, igual estos gráficos crean un poco más de confusión, son un poco más complejos, voy a intentarlo hacer de la manera más sencilla posible. ¿Vale? Cuando empezamos a invertir en el sector inmobiliario hay que tener en cuenta que gran parte de lo que nosotros poseemos va a ser deuda. Es decir, si nosotros nos apalancamos con un 70 o un 80% de financiación con respecto al total de la compra, hay una gran parte que va a ser deuda, hay otra parte que va a ser inversión
y hay otra parte que es lo que denominamos capital, que es la diferencia entre esto anterior que hemos comentado y el valor real en el mercado. ¿Qué pasa? Que aquí hay que mezclar dos factores, el flujo de caja que nosotros vamos a ir recibiendo mensualmente y la apreciación de las viviendas, ¿vale? La apreciación de nuestros activos. Con el paso de los años, las viviendas, aunque pasemos por crisis, como hemos estado viendo en el gráfico anterior, pero crece mucho más en cuanto a tendencia. Por lo tanto, hay que mezclar los ingresos que nosotros vamos recibiendo y que vamos reinvirtiendo, hay que mezclarlo junto con la cancelación de algunas de las hipotecas que vayamos teniendo que nos permita mayores ingresos y con la apreciación del mercado, ¿vale? Eso lo que nos hará es que en porcentaje, con el paso de los años, como hemos visto con Alfonso, o sea, con el ejemplo de Alfonso, este valor que nosotros tenemos en el mercado, nuestro capital con respecto a él va a ser mucho mayor que nuestra deuda. Y exactamente igual con los flujos de caja mensuales. Es decir, lo que ingresamos al principio le restaremos muchos más gastos, con el paso del tiempo y la cancelación o la amortización de las hipotecas que nosotros tengamos nos permitirá que el porcentaje que nosotros tenemos de retorno neto sea mucho mayor, ¿vale? Si hay alguna duda lo vemos al final de la presentación con respecto a esto, que si no es un poco más largo. A mercado de hoy, ¿qué amenazas y qué oportunidades, José Antonio? Vamos a ver. A día de hoy nos encontramos en una situación complicada, hay un cambio de mercado, además rápido, y hemos entrado en una crisis sanitaria. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta el escenario que nos vamos a encontrar ahora cuando cuando volvamos al trabajo, ¿no? Las principales amenazas que tiene el mercado es, bueno, hay un montón de cazachollos ahora mismo cuando salgamos, es decir, grandes inversores profesionales que se quieren comer el mercado y tienen gran interés de acceder a los activos que sean más apetecibles. O sea, es una amenaza de competencia, ¿no? Luego, además, bueno, hay una gran inyección de capital, va a haber una gran inyección y a medio corto plazo, bueno, pues va a haber una inflación y va a haber una subida de tipos, ¿no? Luego, además, hay otro factor, otra amenaza que tenemos, que la fotografía que nos encontremos no va a tener nada que ver con la fotografía que haya unos meses posteriores, es decir, que va a haber una evolución en cuanto a la bajada de precios. Entonces, bueno, pues eso es una amenaza para encontrar un buen producto para nuestros inversores. Con respecto a las oportunidades, va a haber muchísima más oferta, muchísimo más donde elegir, y los propietarios habrán dado muchos el botón de pánico y entonces estarán abiertos a negociar. Además, bueno, subirán los alquileres porque las posibilidades de compra pues, van a ser muchísimo menores. Entonces tenemos que tener en cuenta que también en un futuro van a subir los tipos de interés, con lo cual lo que aconsejamos es que buscar tipos de interés a plazo fijo, ¿no? O sea, interés fijo, no interés variable. Y cuanto antes. Vamos a ver, en el tema de la creación de oportunidades, a mí siempre me gusta decir que las oportunidades precisamente no están ahí, hay que generarlas, ¿no? Y se generan con una negociación profesional y con el monitoreo de todos los inmuebles que hay a la venta, es decir, no aparecen, se consiguen y se consiguen gracias al esfuerzo y el saber hacer de un profesional, ¿no? Eso está claro. Vamos a ver, en cuanto al tema de los mitos o miedos para la inversión, hay una serie de mitos comunes entre los posibles inversores. Bueno, en cuanto a los posibles inversores, invertir es complicado. Bien, eso es uno muy típico que suele poner y que nos solemos nosotros crear. Invertir es simple siempre y cuando aprendes las bases y empiezas por productos fáciles, es decir, y que no te supongan un riesgo innecesario. Si lo que buscas son inversiones complicadas, pues bueno, hay gente ahora que se ha puesto de moda el tema de invertir en nuda propiedad y, por ejemplo, pues tenemos clientes que nos vienen y bueno, desconocen realmente algunos de los factores que tiene la nuda propiedad y al final es un producto que no entienden y están abocados al fracaso.
Es decir, si queremos hacer de un determinado producto, como la nueva propiedad, nuestro foco de inversión, lo que tenemos es que ser y estar rodeado de especialistas y que todo nuestro foco continuo sea la búsqueda de este tipo de activos, ¿vale? Los inversores, otro mito que hay, los inversores exitosos cronometran el mercado. Vamos a ver. Esto es fundamental, yo trabajo con muchos y todos los que establecen es un criterio de inversión claro y lo mantienen. Es decir, el que se dedica a comercial, el que se dedica a residencial en una zona, el que se dedica a industrial, pues industrial. Otro mito es que lo comentaba antes, todas las buenas oportunidades están cogidas. No, eso no es cierto. Es decir, las buenas oportunidades hay que crearlas. Y hay que crearlas, hay que tener en cuenta, hay que tener mucha conversación, mucho diálogo con los vendedores para poder llegar a visualizar esas oportunidades. Pero las oportunidades se crean. Los buenos inversores son los que crean las oportunidades. El tercer mito es gestionar propiedades es muy trabajoso. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos sistemas de gestión para propiedades, es decir, lo que hay que tener es un sistema y un método y lo que no puedes dejar es a la improvisación este tipo de acciones. Entonces, si realmente tienes sistemas, pues no tienes ningún problema, estamos acostumbrados. Vas a animar. Bien. Aquí hablamos de los tres tipos de inversores. Vamos a ver. Hay tres tipos que a mí siempre lo hemos estado, cuando hemos montado este curso, hemos estado hablando de que aquí hay mucha mezcla y desde la C hasta la S hay 1000, ¿no? Entonces, se te ha pasado. Echa para atrás, amiga. Vale. El coleccionador que tiene un bajo riesgo son personas o entidades mutuas que lo que tienen es muchísimos activos y lo que buscan es que no haya prácticamente riesgo y por lo tanto el retorno de la inversión pues es menor, pero bueno, pues ahí lo tenemos. Los inversores son estudiosos del mercado y de su nicho y consiguen con un mínimo riesgo un máximo retorno. Y la figura del especulador yo la doy alto riesgo, alto retorno a aquellos que realmente le dan un valor añadido. Por ejemplo, pues aquellos que compran paquetes de inmuebles que están ocupados o que tienen problemas de licencias o que tienen que reconvertir, hacer cambios de uso. Entonces tienen un alto riesgo, pero un alto retorno. Casi todos lo que le dan es un valor añadido a su acción y por eso consiguen el alto retorno. Bien, vamos a ver. Los errores comunes de la inversión el primero que es típico es suponer no conocer. Nosotros nos encontramos día a día inversores que ya tienen decidido lo que van a hacer antes de encontrarlo. Otro error es no hacer las cuentas, no ver lo que decía antes Aníbal, los cambios de ciclo, no tener reservas suficientes y ser inseguro calculando el ROI o sobre todo imponiéndole al ROI los gastos fijos que va a tener la propiedad que compra. Vale, pues yo creo, o sea, ahora acabamos de pasar el ecuador del camino y llegamos a uno de los puntos que para mí también es más importante, que es el de formar un equipo. Yo creo que todo el mundo somos conscientes de que es mucho más fácil si nos rodeamos de profesionales que si lo hacemos por nuestra cuenta y riesgo. También depende de cómo de involucrado estemos en el proceso que ahora vamos a ver. Cuando un inversor empieza en esta andadura, nosotros recomendamos que se rodee de 5 pilares clave, que es un agente o un consultor inmobiliario, una rama o una serie de asesores, una serie de partners a la hora de la financiación, que veremos diferentes opciones al final del curso, un administrador, un abogado y un gestor, para que podamos cubrir con estos 5 puestos o con estos cinco partners un poco todas las ramas. ¿Cuál es el criterio que debemos seguir, sobre todo en estos 5 primeros y luego en todos los demás? Que sea una persona fiable, que sea una persona honesta. Para mí siempre es
siempre es el primero, es decir, que anteponga tus intereses como cliente antes que los suyos propios, que no es fácil, que sea el mejor profesional en la rama en la que le contrates y que sea conocedor, que van un poco unidas, es decir, que conozca los detalles que no conoce una persona normal o que no conoce un profesional medio. ¿Para qué? Para que al final optimice tu inversión o para que optimice los gastos o los ingresos que tú vayas a conseguir en función de la rama en la que te esté asesorando. ¿Qué pasa? Que en función de la involucración, sobre todo, más que de la profesionalidad o más que de la cantidad de viviendas que tengas en tu portfolio, para ir creando el equipo, perdón, es que este gráfico lo tenemos en inglés, pero hablo de él un poco más en detalle, es en función de cuánto te involucras. Es decir, si tú al final, nosotros trabajamos con clientes o conocemos a clientes que lo tienen todo concentrado en 1 o 2 personas en su equipo y ellos son los interlocutores de todos los demás. Es decir, tienen el agente y el gestor normalmente, pero que nosotros luego hacemos de puente o hacemos de interlocutor para todo el resto de agentes con los que se participa, de personas que participan en todos los procesos. Y luego, al contrario, hay otras personas o hay otros inversores que ellos se involucran directamente en todos los procesos y vemos que participan en todos los círculos. El primero de ellos, bueno, si es un poco, obviamente lo tenemos todos, que es el de nuestros partners y nuestros mentores. El segundo, que es el que hablamos, que es el círculo de apoyo, donde tenemos nuestro gestor, la gente que nos presta, nuestros inversores, nuestros contables, es decir, hasta donde hemos hablado ahora. Y luego el tercer círculo, que es el círculo de servicio, es ya donde nos metemos en el bar, es decir, donde tratamos con todos con los albañiles, con los inspectores, con la gente relacionada con la construcción en cuanto a electricistas, jardineros, toda la parte de notarías, es decir, cuando durante todo el proceso nosotros nos involucramos en cada uno de los pasos. Eso ya depende. ¿Qué es lo que nos lleva? Pues también nos llevará mucho más tiempo, por supuesto. Al final, con el primer círculo, con nuestra gente, hablaremos una vez al mes o de manera más esporádica porque son cuestiones estratégicas. El segundo círculo, es decir, nuestro abogado, nuestro gestor, hablamos para cada una de nuestras operaciones, para montarlas, tanto para invertir como para desinvertir. Y con el tercer círculo, pues hablamos de manera constante. ¿Por qué? Porque al final, mientras dure toda la reforma que vamos a hacer o mientras dure toda la inversión, al final hay problemas, hay mantenimientos, hay cosas que arreglar o hay cosas que solucionar, hay gestiones que, bueno, eso ya al final depende cada uno en función también de si tiene otra actividad, de si no tiene otra actividad o de si esta es su principal o no. Eso ya es estrategia de cada uno. Que es también muy, muy importante, que lo adelantaba antes José Antonio, definir cuál es nuestro criterio de inversión. Para mí es con respecto a los miedos o con respecto a los problemas que antes se comentaban, los errores que comete un inversor, para mí la mayoría de ellos se centran en este. ¿Por qué? Porque al final la gente no tiene las cosas claras de lo que quiere hacer, simplemente piensa que quiere invertir y empieza a comparar todo con todo, y eso no es posible. Al final, si nosotros seguimos esta matriz de 5 puntos, que es muy sencilla, la primera de ellas nos fijamos en la parte económica y establecemos un presupuesto de cuánto nos podemos gastar o cuánto decidimos gastarnos e invertir, cuál es el retorno que vamos a obtener o cuál es el flujo de caja que queremos percibir y cuál es nuestra estrategia de adquisición en función a lo que hablábamos antes. Es decir, si vamos a comprar y vamos a vender, si vamos a comprar y vamos a alquilar, qué tipo de operaciones vamos a hacer. Segundo punto, qué tipo de propiedad queremos trabajar, si son unifamiliares, si son apartamentos, si son oficinas, si son locales, y especializarnos en el producto que elijamos. Y dónde lo vamos a comprar, ya sea por el riesgo que queremos asumir, por el tipo de zona, por comodidad, por objetivos pues, en diferentes funciones, porque sea una zona en crecimiento, porque sea una zona más segura. Eso ya dependerá de cada caso. Las condiciones, cuánto nos vamos a involucrar, qué cantidad de esfuerzo estamos dispuestos a ejecutar, si queremos meternos en una reforma, si no queremos meternos en ello, si simplemente queremos una actualización, qué queremos hacer y los detalles de la propiedad. Viendo un ejemplo, pues en cuanto a lo económico, decidiríamos que vamos a comprar con un presupuesto hasta 450.000, que vamos a comprar y vamos a mantener para obtener un flujo de 200 euros al mes netos, ¿vale? Que para ello sabemos que tenemos que comprar un 10% por debajo del mercado, queremos aportar un 30% y financiarnos con un 70% y tener un mínimo de un 5% de rentabilidad bruta. ¿En qué? En apartamentos en la zona de Chamberí, del barrio de Chamberí en Madrid, España, ¿vale? Y que no queremos hacer ningún tipo de esfuerzo o prácticamente nada. Es decir, que queremos comprar una casa que sea o de obra nueva o que esté en muy buen estado para no tener que involucrarnos en ninguna reforma. Y en las características queremos una vivienda de 2 dormitorios y un baño y que no tenga portero, para intentar reducir al máximo los gastos que tiene mensuales, ¿vale? Y una vez que tenemos esto,
pues es lo que decíamos, esto lo voy a pasar, es decir, es lo que hablábamos en un principio, si decidimos comprar para hacer liquidez y hacer una operación rápida y puntual, o si queremos ya empezar a crear nuestro patrimonio, perdón. ¿De qué depende también? Pues un poco de la situación financiera en la que nos encontremos. Si no tenemos ninguna propiedad y no tenemos prácticamente cash para invertir, lo suyo es que, tal y como está la financiación en España, nosotros compremos una vivienda donde vamos a vivir ahora para obtener el máximo de financiación y que luego, una vez vayamos haciendo crecer nuestro capital, cambiemos nuestras inversiones y nosotros nos vayamos de alquiler. Recomendación propia, que esto es discutible. Si ya tenemos cierta liquidez, podemos hacer varias operaciones rápidas para aumentar este capital y poder empezar a dividirlo tanto en operaciones rápidas como en operaciones que nos hagan crecer nuestro patrimonio y sean para mantenerlas en alquiler. Y para ello, pues lo que tenemos que hacer es practicar acuerdos. José. Vamos a ver, el tema de la práctica analizando acuerdos es muy, muy importante ser firme con nuestros criterios de inversión, que es lo que hemos estado diciendo. Referente a lo que ha estado diciendo antes Aníbal de los 5 puntos claves, estos que tenemos aquí, el económico, tipo de propiedad, localización, las condiciones y las características. Bueno, es clave ver que lo que tenemos está bien definido y que lo que estamos estudiando está contrastado con la matriz inicial de nuestro criterio, ¿no? Una vez que reúne todos los requisitos, será más fácil y mucho más cierto saber que no nos hemos equivocado y empezar a negociar sobre ello, ¿no? A la hora de la negociación, vuelve a la anterior, a la hora de negociación, pues bueno, tenemos que tener claro el criterio, los gastos, la tasa de capitalización, la hipoteca, el resultado operativo neto, el rendimiento efectivo sobre el efectivo, los ingresos en alquiler, el flujo de caja neto y el ROI total. Y el NOI, por supuesto, también. Es decir, saber todos los gastos que vamos a tener y a partir de ahí, pues, que los números nos contesten. La generación de lead, pues al final, bueno, lo que hacemos es basamos... para los que no estéis familiarizados con lo que significan los leads, es cómo buscamos o dónde buscamos nuestros activos o dónde buscamos nuestros clientes. Es decir, pues en acciones de networking hay numerosas alternativas también a la hora de buscar ventas, es decir, diferentes tipos, propiedades que haya que reformar, propiedades que tengan un determinado característica u otra que haga más difícil la comercialización y ahí estamos nosotros. Y también en el marketing, flyers, anuncios online, impresos para hacer llegar nuestro mensaje. Es decir, estamos constantemente generando oportunidades para nuestros clientes. De todas maneras, Aníbal, ahora os lo especifico un poquito más en la siguiente. Vale, al final de estos tres puntos hay dos. Los dos primeros, que son la prospección, o sea, es decir, están relacionados con la prospección, que es que nosotros salgamos a buscar este tipo de oportunidades o de alternativas. En relación a nuestro network, al final, o nuestra gente cercana, ¿cuáles son las opciones? Pues desde lo más cercano, que son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros proveedores y demás, ir ampliando a agentes inmobiliarios que conozcamos, a abogados que conozcamos, meternos en algún club de inversión, ir a diferentes seminarios como puede ser este o cuando los volvamos a tener en físico, sobre todo para generar relaciones y que a través de esas relaciones podamos encontrar oportunidades de inversión. En cuanto al mercado, podemos ir, por supuesto, a lo más básico, pero no quedarnos ahí, es decir, a los portales inmobiliarios donde podemos estar informados de todo lo que sale o de casi todo lo que sale a la venta, pero es verdad que hay otras muchas cosas que no salen en los portales donde hay mucha gente que se queda, como puede ser ventas de carteles que nos podemos encontrar en la calle y que a lo mejor es de gente mayor o de gente que no quiere que esté en Internet, fijarnos en propiedades vacías o en propiedades abandonadas. Nosotros hemos sacado muchas oportunidades de locales que estaban cerrados y que no tenían ningún cartel y que no estaban publicados y que a lo mejor estaban en un proceso previo de esa comercialización y nos adelantamos, o en alguna herencia o en algún reparto de viviendas que todavía no han salido al mercado y que podemos ver que llevan un tiempo abandonadas y poder generarnos, como decía José Antonio, esas propias oportunidades, ¿vale? Que no nos las van a quitar, entre comillas, porque no están en el mercado. Y luego también algo que últimamente se ha puesto más de moda, sobre todo desde que lo abrieron en la parte online,
que son subastas de preejecuciones hipotecarias, subastas de administrativas, subastas de diferentes lotes, que es verdad que se encuentran muy buenas oportunidades y que son continuamente, se actualizan continuamente y no suelen estar en portales inmobiliarios, aunque algunas sí que las abren a ello. Y luego en cuanto al marketing, que es cómo generar esas llamadas de atención para que nos busquen a nosotros. Esto ya es un poco más profesional, pero pues en carteles inmobiliarias, en vallas publicitarias, a través de mailings, a través de correos electrónicos, a través de anuncios de radio, de televisión, es decir, diferentes mensajes donde nosotros nos publicitemos para que vengan a buscarnos como inversores. Muchos de vosotros habréis visto pues, los cartelitos que hay en algunas zonas, o algunos carteles de compro vivienda en esta zona. No siempre son inversores, pero es una de las fórmulas. El penúltimo paso, financiar y comprar, lo dividimos en 3 fases. El primero de ellos es organizar la financiación. Nosotros ya desde hace tiempo es verdad que estamos trabajando y enfocándonos mucho en esta primera fase. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la gente empieza a buscar, empieza a ver este tipo de productos y luego cuando llega el momento de la financiación es cuando llega el problema. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando la vuelta a la tuerca, o sea, una vuelta de tuerca, lo estamos haciendo más como se hace en Estados Unidos, y cuando acompañamos a estos inversores lo que hacemos es nos aseguramos una financiación antes de empezar a buscar. Es decir, conseguimos una preaprobación bancaria para que tanto de cara al propietario como en nuestra agilidad sea prácticamente como si fuéramos con el dinero al contado. ¿Vale? Eso podríamos entrar más adelante en estas opciones. Segundo, presentar una oferta que nosotros llamamos a prueba de balas, es decir, que esté totalmente preparada y conocida para que no se nos escape esa oportunidad. Es muy difícil encontrar oportunidades que nos encajen, por lo tanto, las que encontremos tenemos que pelearlas para sacarlas o que por lo menos no sea por un error nuestro. Y luego, una buena negociación. ¿Cuáles son los 4 principales fuentes de financiación que encontramos ahora mismo? Pues desde las más básicas, que es un préstamo hipotecario con un banco, la intermediación financiera, que nosotros también nos estamos apoyando mucho en ellos, como os comentaba antes, pues a través de un partner que nos ayuda a conseguir la mejor oferta con diferentes bancos o a conseguir esa preaprobación anterior, que hay bancos que si lo hacemos de manera individual no conseguimos sacar las mejores condiciones. Tercera, buscar alternativas, es decir, ver alquileres con opción a compra o acciones con pago aplazado, es decir, donde nos podamos apoyar en el vendedor para que nos ayude con esta financiación o con esta operación. Y luego, cuarto, pues recurrir a colaboraciones o inversores que confíen en nosotros y nos acompañen durante este camino. Muy rápidamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y a nivel general, por supuesto, que hay que entrar mucho más en detalle, pero en los préstamos convencionales, pues en cuánto se va a quedar mi hipoteca, qué gastos asociados conlleva esa hipoteca para luego poder sacar nuestra rentabilidad neta real, cuál es el número de propiedades que nos permiten con ese tipo de condiciones o qué costes de cancelación de esta hipoteca tengo por si quisiera acelerar esa amortización. En cuanto a la financiación privada o al tercer y cuarto punto que comentaba antes, con respecto a inversores o colaboradores, pues oye, ¿qué recomendaciones hay o cómo deberíamos establecer esa relación laboral entre los socios que entran con nosotros y nuestra propia sociedad o nosotros mismos? ¿Cómo podemos plantear la financiación en caso de que queramos buscar o si hay algún inquilino que esté obligado a hacerlo o algún tipo de inquilino que nos obliguen a hacerlo? Y sobre todo, ¿qué garantías o a qué me comprometo cuando entran ellos conmigo en caso de que no salga como esperamos? Y un poco ya entrando en la negociación o en la oferta a precio de balas, esto lo decía antes José Antonio, nosotros hacemos mucho hincapié que es en la creación de oportunidades, no es solamente lo que nos encontramos, sino cuando conoces las necesidades y motivaciones del vendedor. ¿A qué nos lleva esto? A que nosotros podamos ver y encontrar caminos, por ejemplo, qué hipoteca le queda, por qué se muda, cuándo, qué condiciones aceptará. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros podemos ceder en algunos puntos que no es para nosotros algo que nos penalice mucho, pero sin embargo es de gran valor para los propietarios, ¿vale? Y sobre todo conocer los precios en los que estamos jugando, es decir, tener un análisis comparativo claro, conciso, que entendamos y saber en cuánto se están vendiendo las propiedades similares, de qué calidad, cuánto tiempo están tardando en venderse, etcétera, para que nosotros compremos de la mejor manera y reduzcamos los riesgos al máximo. ¿Cuáles son los 7 puntos clave que tenemos que negociar? José. Vamos a ver, el precio, pues por supuesto, siempre para el precio tenemos que tener claro lo que está dictando el mercado y el recorrido que va a tener en un futuro, el coste de la financiación. Por supuesto, si encontramos una financiación que realmente, o parte de la financiación nos la haga la propiedad, pues perfecto. Los costes asociados que va a tener el cierre,
la fecha de la toma en que tomemos la posesión, es decir, que sea desde que tomamos la hipoteca, pues no estar pagando hipoteca y estar pagando alquiler a la vez. La capacidad, esto me lo pide mucho, la capacidad de arrendamiento antes del cierre, es decir, que tengamos el inmueble ya apalabrado y alquilado antes de la compra. La capacidad de reforma antes de la compra también, es decir, se puede lograr o incluso que el inquilino que entre se comprometa a la reforma y entonces le dé no solamente el alquiler, sino un valor añadido. Y sobre todo la capacidad de cesión en algunos casos, es decir, que pueda ser una compra en la que nuestro cliente no llegue a escriturar y que dé el pase. Eso, bueno, pues son cosas que hacemos normalmente y bueno, pues al cliente le da muchísima más rentabilidad, por supuesto. Vale, pues el último de los puntos, cómo gestionar como un profesional, es decir, cuando ya tenemos nuestra vivienda, cuando ya tenemos la capacidad de buscar este inquilino, debemos definir la renta, que ya la deberíamos tener definida en nuestro análisis, comercializar la propiedad, es decir, generar todo tipo de anuncios y la comercialización para conseguir la máxima atracción de inquilinos posible, organizar las visitas a la propiedad y tener la capacidad, este es el objetivo siempre, tener la capacidad de tener suficientes inquilinos como para poder elegir aquel que mejor nos conviene o aquel que es el mejor perfil para tener como inquilino. ¿Vale? Esto lo voy a pasar muy rápido. Tenemos 3 gráficos que a lo que queremos que nos quedemos hoy, los podemos pasar, los podemos ver más despacio otro día, es lo que comentaba antes José de que gestionar como un profesional es complicado. No es que sea complicado, es que requiere protocolos detallados en cada uno de los procesos. Es decir, este, por ejemplo, es uno de los que nosotros tenemos o sea, desde que empezamos a mostrar una propiedad, los inquilinos, la documentación que nosotros necesitamos llevar, la documentación que nosotros requerimos, a quién se la tenemos que enviar, los contratos, etcétera, en función de cada uno de los perfiles, si son empresas y demás. ¿Qué es lo que buscamos con los protocolos? Que no tengamos que pensar y que al tener que pensar no dependamos de nuestra memoria y por lo tanto nos lleve a diferentes errores o olvidos. Uno similar sería para el mantenimiento, es decir, si hay algún problema o hay alguna pieza que se rompa o algún imprevisto dentro del contrato del inquilino, cómo lo vamos a gestionar, a quién hay que llamar, qué documentación hay que gestionar y exactamente igual al irse. Es decir, que no se nos olvida absolutamente nada, ningún papel por firmar, ningún documento por entregar, absolutamente nada. Porque luego al final estos errores o el no tener en cuenta estos detalles en los contratos, como el que decía José Antonio, de dejar previsto un mes para que nos enseñen para que nos permita enseñar la propiedad una vez que se van a ir, para intentar mitigar algunos ejemplos. Bueno, pues esto, con estos protocolos nos ayuda. Es verdad que con el paso del tiempo, pues oye, quien decide hacerlo por su cuenta le ayudará el ir a base de errores, el ir teniéndolo en cuenta, pero no decir ya me acordaré la próxima, sino intentar documentar todos estos procesos que nos conlleva la gestión. Para maximizarlo, pues oye. Vamos a ver, la gestión del alquiler como un profesional para mí tiene 3 patas. Una es el aumento o llegar al límite de los ingresos brutos de alquiler. Esto va realmente paralelo o en una balanza con que la ocupación sea la óptima. Es decir, en cuanto perdemos un mes en una anualidad, estamos perdiendo más del 10%. Eso pues es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Y otra es controlar los gastos. Controlar los gastos desde la obra que hacemos para habilitar el inmueble hasta absolutamente todo. Es decir, nosotros ponemos, por eso tenemos los checklists para realmente que todos los gastos seguros, absolutamente todo, tenerlo monitorizado para que el cliente tenga la máxima rentabilidad. Bueno, la gestión, la amortización, pues evidentemente intentamos que la amortización sea lo más rápida posible. Los gastos de conservación, por lo que decía antes, pues lo mínimo, los seguros, primero que esté totalmente asegurado tanto el pago como el inmueble, es decir, que estén aseguradas las operaciones. Y la formalización de contrato es pues, precisamente lo que estaba diciendo Aníbal, es decir, en los contratos que nosotros hacemos ya intentamos que el inquilino saliente nos dé un mes de margen para buscar el inquilino entrante y, por lo tanto, que la rotación no exista, que siempre tengamos un nivel óptimo de ocupación.
Hay varias opciones a la hora de la compra. Una opción es el alquiler con opción a compra o los pagos aplazados, que aquí no sale. Otra es la permuta, se puede hacer la refinanciación si tenemos unas condiciones que nos perjudican y en el caso de que tengamos una oportunidad muy buena, vender un producto para comprar otro y seguir aumentando la rentabilidad de nuestros clientes. Vale, pues Rolando, perdona que tenías la mano levantada aquí a última hora, pero como estábamos ya medio acabando, lo hemos dejado para el final, ¿vale? Este sería un poco todo el curso de iniciación. ¿Qué tendríamos como resumen? Para nosotros las 4 ideas principales que nos deberíamos quedar es, número 1, saber por qué estamos invirtiendo, es decir, cuál es nuestro por qué, ¿vale? Punto número 2, seguimiento de nuestro patrimonio neto, entender cómo se mide el patrimonio neto y hacer un seguimiento de él. Número 3, ser firmes con nuestro criterio de inversión. Como hemos dicho, es uno de los mayores errores que comete la gente y de los más repetidos. Seamos firmes y seamos fieles a nuestro criterio y no por enamorarnos nos lo saltemos. Y cuarto, rodearnos de un equipo de profesionales, no solamente que nos ayuden en el proceso, sino que nos ayuden a prevenir este tipo de errores y a optimizar nuestros gastos, que luego en los detalles se acaba perdiendo. Esto es todo. Me gustaría dar las gracias, sobre todo a José Antonio, por el gran curso. Me sorprende enormemente Gracias a ti. que lo hayamos hecho en la hora que nos habíamos propuesto. No sé si habremos ido un poco rápido en algunos puntos. Es la primera vez que lo hacemos. Sí, aquí tan cortito, la verdad que es complicado comprimirlo. Y Claro. luego daros las gracias porque la verdad es que se ha mantenido durante, o sea, todo el ratio de asistentes. Creo que llegará un email, pero creo que lo hemos llenado al máximo y además se ha mantenido bastante bien. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Estamos a vuestra absoluta disposición. Voy a intentar ponerlo en mosaico por si alguien no sabe darle al botoncito de levantar la mano, poder estar medio pendiente por si la levanta físico. Y nada, ¿vale? Voy a abrir a Rolando para que empiece pues, su primera pregunta después de que José nos diga si tiene alguna cosilla más que comentar. No, yo simplemente agradecerlo y agradecer a todos los asistentes, agradecerte también a ti el esfuerzo. Y bueno, cualquier duda que tengáis, pues ahora es el momento. Vale, pues activo, si os parece, a Rolando. Rolando, cuéntanos. Hola, buenas tardes, José Antonio y Aníbal, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Nada, os quería agradecer, creo que el curso que habéis dado es un curso fundamental para todos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Creo que es algo que debes de saber sí o sí y os felicito por el contenido y por todo este buen trabajo que habéis hecho y os doy las gracias por haber podido participar en este curso, de verdad. Tenía una duda eh, referente a uno de los 7 puntos, casi al final, os lo tengo por aquí un momentito, que es... Un momentito, vale. El punto número 4, en financia y compra, fecha de toma de posesión. ¿A qué os referís exactamente con este punto? Porque Vamos a no... ver, por ejemplo, ¿contesto yo? Sí. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, ahora tengo una operación en la que el cliente ha vendido, pero sigue ocupando porque necesita 4 meses estar allí todavía, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un problema de que nosotros estamos pagando ya la hipoteca porque hemos hecho la compra para que él se cambie, pero sin embargo no estamos haciendo uso de ese inmueble. ¿Me entiendes? Sí, sí, Entonces, es decir, todo eso hay que gestionarlo y hay que ponerlo en valor a la hora de hacer una negociación. Es decir, si este señor está o bien nos está pagando un alquiler o bien renegociamos el precio. Y muy además bien. de renegociar el precio o que nos esté pagando un alquiler, se puede llegar a un acuerdo con una tercera variable. Es decir, nos está ocupando el inmueble, queremos buscar otro inquilino y por lo tanto en ese espacio de tiempo ya lo estamos, tenemos su permiso para estarlo buscando. ¿Entiendes? Es decir, para hacer De acuerdo. visitas y para que esté todo en perfecto estado.
Es decir, es un poco de la mano, no solamente la variable es el tema del precio. El precio, cuándo vamos a hacer uso y disfrute de la compra, ¿entiendes? Sí, Yo sí, perfecto. me gustaría, porque eso es desde el punto de vista un poco a la hora de la negociación y de cómo lo que decíamos, ¿no? No solamente es cuestión del precio, sino cómo endulzar un poco la negociación. Y yo quería verlo también, o quería darle otro enfoque, que es desde el punto de vista de cuando buscamos el beneficio para nosotros. Nosotros hemos hecho operaciones para compradores, y esto se hace mucho también en Estados Unidos, donde lo que hacíamos era negociábamos con el propietario pagarle un poco más, pero a cambio de que la toma de la posesión la tuviéramos en el proceso entre que se firmaba el contrato de arras o la señal y se escrituraba, de tal forma que nos permitía hacer la reforma antes de escriturar y cederlo, que era otro de los puntos que ponía José Antonio. ¿Qué conseguíamos con eso? Que no hubiera que entrar en una financiación bancaria, sino que a través del propietario nos daba el permiso de tomar esa posesión, reformarlo y automáticamente venderlo. ¿Qué conseguíamos? Un mayor apalancamiento. Es decir, conseguir dar ese pase sin la necesidad de una financiación. No sé si me explico. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Os lo agradezco mucho, de verdad. A ti, Orlando, un abrazo. Vamos a dar paso a José Antonio Rueda. Reiniciar audio. José Antonio. A ver. El audio. Yo le doy y tú no tienes que darle, porque te lo puedo activar solamente yo. ¿Ahora? Sí, ahí, estamos jugando al perro y al gato. Nada, a ver quién, el uno por el otro. Nada, yo simplemente por el tema del curso, lo primero, felicitaros. Muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestra sabiduría. La verdad que se agradece muchísimo esta iniciativa. Y lo segundo, bueno, por aportar un poquito, nosotros a la hora de trabajar con inversores, sobre todo con inversores que empiezan nuevos, suele ser bastante fácil empezar con plazas de garaje. Son unas adquisiciones muy sencillas, de muy bajo coste, sin prácticamente molestias de inquilinos, por decirlo así, de cara a esas reparaciones de electrodomésticos y demás. Correcto. Y ahí se consiguen dos cosas, una pequeña entrada de flujo, por decirlo así, y una capitalización de cara luego a vales para inversiones más grandes. Entonces, a nosotros nos ha funcionado muy bien el empezar, cuando empieza un pequeño inversor, antes de empezar a tener claro para qué invierte, que ese es el gran problema que todos tienen al principio, que quieren comprar pero no saben qué quieren, no lo tienen claro. Empezar por valores inmobiliarios pequeños, fáciles de gestionar, tan sencillo como poner un cepo en la plaza de garaje cuando se alquila o no se alquila. Y luego lo que sí que nos hemos dado cuenta que ese inversor va cogiendo esa experiencia en las tributaciones anuales, en tener los activos y sobre todo, como digo yo, el gusto a que todos los meses se cobre una renta. Eso es una cosa que psicológicamente marca bastante, ¿no? Ese gusanillo. Y nada, era simplemente por aportar un poquito con vosotros ese punto de vista. Muchísimas gracias, y la verdad que yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo. O sea, es decir, se percibe, yo creo, como una inversión de un menor riesgo, sobre todo por la cantidad. El mantenimiento que requiere prácticamente ninguno, y los gastos también son muy bajos. Es verdad que permite vencer ese pequeño miedo a iniciarse en este mundo para luego ir creciendo. Totalmente de acuerdo. Sí. Vale, pues damos paso a Jesús Osuna. Dame un segundín. Jesús, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes. Para no repetir un poco a mis compañeros de la charla, daros la enhorabuena por, la verdad, este pedazo de charla y sobre todo me parece muy interesante la presentación que habéis hecho, súper completa desde mi punto de vista, y me gustaría saber si habría alguna forma de obtener esta presentación, porque tengo algunas dudas, sobre todo a la hora del protocolo que habéis hablado al final, a la hora de gestionar propiedades, y me gustaría saber, para no molestar mucho, si se podría obtener esta presentación. Sí, a priori vamos a subir, si tecnológicamente lo conseguimos y no hay ningún problema en el camino, hemos grabado todo el curso, ¿vale? Que lo subiremos y os lo enviaremos por si queréis repetir alguna parte, y si nos escribes por email alguno de los dos contactos que aparecen en pantalla, tanto a José como a mí, pues yo creo que no hay, lo vemos, pero yo creo que no hay ningún problema, ¿no? En enviar esto junto con alguna documentación más. No hay ningún problema. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Jesús. Vale, he visto antes alguna mano levantada física. Ahí está, Paulo. Vamos a ver. Paulo, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, ¿cómo están José Antonio y Aníbal? Que tuve el placer de Buenas tardes. conocerlos en Madrid. Correcto. Bueno, nada, quería primero que nada, espero que todos estén con mucha salud por España. Aquí también estamos encerrados ya hace 2 semanas y medio y cuidándonos mucho. Segundo, gracias por dejarme participar en esta presentación que ha sido muy interesante. Y quisiera añadir algo ahí en esa ecuación. En temas de inversión, conmigo mismo y con muchos de mis clientes, lo que hacemos es que diversificamos. Tengo muchos clientes internacionales y diversifican mucho sus inversiones, no solamente comprando en España o en Madrid o en Toledo, sino que invierten en otros países también. Perdón, te decía, primero si te parece, yo sí te conozco, pero el resto no, preséntate de dónde vienes, dónde estás y un poco para que la gente entienda que tu comentario también es de grandísimo Sí. valor. No es un comentario cualquiera. Bueno, perdona, sí. Bueno, mi nombre es Pablo Amodio, yo soy agente de Keller Williams aquí en Miami. Tengo ya 12 años trabajando en este mercado, soy arquitecto de formación, pero me enamoré de esta carrera y llevo 12 años haciendo esto y me ha ido muy bien y eso es lo que quiero para el resto de mi vida. Pero entonces, volviendo al asunto, yo creo que una forma de inversión también es diversificar las inversiones. De repente no solamente invertir en inmuebles en España, pero puede invertir algo en los Estados Unidos, en Sudamérica. Y esa experiencia la tengo porque muchos de mis clientes extranjeros invierten en todos lados del mundo. Y en el momento que hay una crisis en un lado, de repente no hay en otro, y eso se complementa una inversión con la otra. Así que yo me pongo aquí a la orden en Miami, en los Estados Unidos en general. Si necesitan algo, no duden de escribirme, llamarme. Estoy aquí para ayudarlos. Gracias de nuevo. 100% recomendable. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo fuerte. Saludos. Vale, he visto alguna más antes, el cual ahora no localizo. Vale, pues no lo encuentro a la persona que levantó la mano, que más o menos tenía su cara. ¿Alguien más con algo que comentar? Y si no, pues si le da vergüenza, ya tenéis nuestros emails. A ver, por chat, igual alguien no. Vale, José Sánchez, voy a buscarte. A ver si te encuentro. Vale, dadme un segundo. Escribe por el chat. Pues, a ver. Antonio, cuéntanos algo mientras yo busco. No, pues nada, aunque muchísimas gracias por el curso. Ahora intentaremos lo antes posible mandaros una encuesta y por favor hacerla para ayudarnos a ver qué siguientes cursos estáis interesados. Porque la verdad es que lo que nos ha costado bastante es el comprimirlo. Sí. Entonces, bueno, podemos dar de cualquier cosa. Ya sabéis que la cultura aquí en Keller Williams es la de compartir. Y bueno. Vale, José, pues no, o sea, a José Sánchez está escribiendo por el chat, pero no me sale en los participantes. Puede ser que se haya salido, pero ahí no puedo darle acceso. Ahora sí tengo a Yurena Nieves, no sé, a ver qué nos quiere contar. Yurena, ¿estás activa? Que José Sánchez sí está por aquí abajo, ¿eh? Pero no la encuentro. Y también te ha levantado la Ahora, manita. estoy. José, ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me oye? Perdón, sí, perfectamente. Perdón, soy un hombre oculto. Bueno, lo primero brevemente, José Antonio y Aníbal, gracias por compartir. Yo me he incorporado hace poquito a Keller Williams Prime, ¿vale? He escuchado atentamente todo el seguimiento, me parece muy interesante. Llevo unos 5 años en el sector y tengo un par de preguntas. Tengo más, pero tampoco me quiero extender mucho y porque los demás tengan tiempo. La primera es, me ha sorprendido porque le dais un enfoque desde el punto de vista inversor para acabar en el producto, con toda la gestión intermedia. En este primer paso, que es el inversor, ¿cómo fidelizáis, cómo atáis, con qué exclusividad tenéis a este inversor? Vale, si quieres contesto yo, José. Nosotros nosotros entendemos esta parte más que como una exclusividad o un contrato, como una relación de confianza. Al final nosotros trabajamos con muchos inversores que nos tienen en cuenta o que cuentan con nosotros para diferentes fases del proceso y no es ni más ni menos que la confianza desde el principio hasta el final. Yo te pongo casos con nombres y apellidos, es decir, yo tengo
clientes míos como es Nacho, que muchos de los que estáis aquí lo conoceréis, y que es un cliente con el que llevamos trabajando 2, 3, casi 4 años seguramente, con el que hemos hecho diferentes compras, que confía en nosotros y que siempre recurre a nosotros desde el principio hasta el final por el valor que le aportamos. Es decir, él se siente cómodo y él siente, como con vendedores y como con compradores, él siente que acompañado por nosotros va a alcanzar mejores condiciones o un resultado final mejor que si lo hiciera por su cuenta. Por tanto, no le pedís exclusividad, no le pedís exclusividad y él se encuentra otro producto más interesante de otro colaborador que lo puede tener, se va con él. Es una cuestión de confianza versus servicios y ya está, ¿no? Básicamente, Aníbal. Depende, José, dale. Vamos a ver. En el tema, lo primero que has dicho es una relación de, como bien te ha dicho Aníbal, es una relación de confianza. Algunos sí le pedimos exclusividad cuando no le conocemos. Otros, si no vemos, o sea, lo que no hacemos es perder mucho el tiempo con personas que no nos dan su confianza, porque al final si le queremos hacer un buen trabajo tenemos que ir de la mano. Pero también te digo que yo por ejemplo tengo inversores que a mí me firman todo lo que le doy, pero precisamente porque muchas veces les quito la idea de comprar cosas que quieren comprar conmigo y buscamos otras. Es decir, lo que tienes que tener claro es que la gente te da su confianza cuando está ganando dinero contigo y cuando ve que tú eres una ayuda. Exacto. El tema de seguir a una persona y estar enseñando productos sin que él confíe en ti, no te lo aconsejo. No lo aconsejo porque no te va a llevar a un ingreso. Lo que sí que te aconsejo es a los clientes que tienes fidelizarlo. Y es más, yo incluso les hago partícipes del crecimiento. Oye, ya que estás contento conmigo, preséntame a otro inversor. Y muchas veces no quieren para que los productos se los enseñes a ellos. Pero bueno, en otro digo, bueno, pues uno que sea de residencial. Bueno, pues sí, te ayudan, ¿no? No sé si te he contestado. No, perfectamente, José Antonio. Yo creo que está bastante claro. Yo es que una de las dificultades estriba en buscar ese equilibrio, ¿no? Porque tendemos a trabajar demasiado y al final la gente no es tan fiel como debería. Quizá por nuestras carencias es posible, quizá por su abuso también es posible, pero a mí me cuesta mucho encontrar ese equilibrio, ¿eh? Pero bien, tu contestación. Yo creo que si no le conoces, tratas de buscar la exclusividad y le dedicas un tiempo mínimo y cuando le conoces y has ganado esa confianza, pues a muerte, básicamente a eso. También es un poco una reacción nuestra a su confianza. Es decir, cuando él consigue demostrarte esa confianza que tiene en ti por el valor que le aportas, también gastar más tiempo. Nosotros al final, por simplificarlo mucho más para el resto de compañeros, es, oye, yo soy tu persona de referencia para realizar este trámite, fenomenal, yo me encargo de todo. Yo no lo soy, pues bueno, cuando me cruce alguna oportunidad y nos salte en el sistema, te la envío. Pero ya está, Pilar, que también la veo por aquí, nosotros hemos trabajado muchas veces juntos, donde, bueno, pues cuando nos salta en el CRM, oye, un inversor que tenemos cuadra con un producto de Pilar o viceversa, pues nosotros lo enviamos o lo trabajamos, pero no es ese servicio de trabajar para ti o por y para el inversor. Al final es un servicio casi más de mediación y cuando ellos van viendo el valor es cuando deciden contar contigo, pero aquí sí que te lo tienes que ganar y merecer casi más que con los vendedores a través de... Hay veces que incluso te dicen, oye, negóciame esto, y tú vas y se lo negocias. Claro. ¿Me entiendes? Y bueno, pues lo que tiene que ver las personas es un valor añadido con nuestro trabajo y si lo ven, pues los tienes fieles, está claro. Está claro, gracias. Si me permitís la segunda muy breve, estamos en una posición clara, corregidme, de V en caída libre prácticamente, no sabemos esta situación atípica cuánto va a durar, cómo va a quedar, luego habrá un claro repunte, es obvio. La pregunta en concreto es, ¿cómo veis ante ese posible repunte viniendo de donde venimos que sea mejor un ROI o un NOI? ¿En terciario, en residencial y qué cantidades estimáis? Yo siempre un NOI, eso desde luego. Lo primero, un NOI. Lo segundo, que lo de la V, por lo pronto estamos en una I. ¿Vale? Yo creo que estamos en una caída de momento, ¿no? En una caída vertical. Lo de la V, pues sí me gustaría. Puede ser una V, puede ser una W, porque puede haber en otoño pues, casos otra vez, o yo que sé, puede pasar lo que sea. Yo, vamos a ver, con respecto a la inversión, los inversores hay que ver su perfil. Hay inversores que, como hemos dicho antes, lo que buscan es comprar en la zona de Serrano y les vale un 2% de interés.
y hay inversores que un 8 pues no les vale. Ahora es un momento de apalancarse bien, y es decir, se pueden buscar opciones de alquiler con opción a compra, de pago aplazado, que den muchísima rentabilidad. Pero lo que siempre hay que ver son los gastos fijos, porque los gastos fijos ahora mismo van a ser también determinantes, y la inseguridad que eso soporta. Y sobre todo otra cosa, otro valor añadido que hemos dado ahora, que a partir de ahora, no sé si estaréis conmigo, yo lo he dicho muchas veces, los ciclos positivos y negativos también estarán marcados por la posibilidad de otra crisis sanitaria. Es decir, que antes nos basábamos en esos ciclos de 7 o 10 años y 3 de caída o 2 de caída. Ahora lo que nos vamos a basar también es cuándo va a venir la próxima y si va a venir. Entonces, bueno, pues a la hora de mirar la rentabilidad futura, la gente lo va a tener en cuenta. ¿No pensáis? Sí, ¿Estás de acuerdo conmigo? sí. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que los ciclos se pueden acortar. Yo creo que estos ciclos pueden ser tremendamente indeterminados y para mí lo que es más grave, corregidme, es que antes eran levemente previsibles. Ahora es que estamos en caída libre. O sea, nadie sabe qué va a suceder en 1 o 2 días. Fijaos los datos hoy del desempleo y ya veremos dentro de un mes. Así es. O sea, ya te digo, yo sinceramente la verdad es que no me atrevería a decir nada hasta que podamos ver con un poco más de claridad. Lo único que sí podría asegurar es que vamos hacia un mercado de compradores, sin ningún tipo de duda. Es decir, ahora la oferta crecerá muchísimo en todos los aspectos y la demanda, en teoría, caerá un poco. Por lo tanto, la sartén la van a tener un poco por el mango los compradores y yo creo que es un momento para aportar valor tanto a unos como a otros y que cuenten con asesores profesionales en este nuevo mercado. No hay más. Perfecto. Pues oye, no me alargo mucho más, aunque encantado. Un placer y espero que sigamos en el futuro. Estas iniciativas son bienvenidas. Un abrazo. Gracias, José. Un abrazo. Encantado. Yo creo que la última que queda es Daniel Martín. Daniel, ¿nos escuchas? A ti. No, espera. Yo te lo inicio y tú no tienes que tocar el micro. ¿Ahora me oís? Ahí perfectamente. Hola, buenas tardes, chicos. Gracias por vuestro curso, nos viene muy bien en estas horas que estamos desde casa teletrabajando en la medida que lo posible. Nosotros, ¿me oís, no? Sí, perfectamente. Vale. Nosotros estamos haciendo pues un teletrabajo que, bien habéis dicho, nos estamos enfocando al comprador principalmente, porque creemos que va a tener la sartén sobre el mango de todo. O sea, creemos que el que quiere vender va a haber una caída. No sabemos en qué reapunte, pues nosotros trabajamos en la zona de Carabanchel, zona humilde, zona donde, bueno, pues los precios varían poquito, pero creemos que después de esta, dado la caída tan a la baja que vamos a tener, pues, no sé, quería preguntarle al experto de las 3 crisis de las cuales ha salido, ¿cuánto cree que va a caer, sobre todo en una zona pues como Carabanchel, Marqués de Vadillo, zona periférica al centro, el porcentaje que puede caer de precio? De los 150, 130.000, 160.000, más o menos, para hacernos una idea. Mira, vamos a ver, nosotros tenemos varias valoraciones. La última valoración, que si me mandas un correo te la envío, no tengo ningún problema en enviarla. Es un estudio de por dónde va a ir después de que nos den la posibilidad de salir de casa, por dónde van a ir la caída. Pero yo, si te soy sincero, si te soy verdaderamente sincero, no creo que nadie esté en disposición de darte una cifra, Daniel. Porque, mira, ahora mismo está entrando en este conflicto, en toda esta mermelada de desgracias que hay, el factor americano. Imagínate que Estados Unidos tiene una dura recesión con 200.000 muertos. El problema no es que nosotros no tengamos dinero, el problema es que quién nos lo va a prestar o cómo se va a hacer. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, a mí me da un poco miedo. Lo que yo te puedo mandar, hablan del 10 al 31%, pero es que no sabemos si esto va a durar un mes o si va a durar 3 meses. Claro, yo sé que a cuanto más tiempo tardemos de salir de esto, sé que más profundo vamos a caer y evidentemente ese 10 al 30% puede ser variable, eso lo puedo entender. Pero vamos, que nuestro perfil aquí en la zona es un perfil que evidentemente compra y quiere comprar sobre seguro por esas circunstancias, por esa incertidumbre que ahora va a causar este tema.
porque hay mucha duda, mucha incertidumbre. Nosotros lo que hacemos, lo que tenemos pensado y lo que hacemos en el Market Center es cuando les hacemos la valoración a nuestros clientes, pues ahora mismo la valoración que estamos haciendo, que tú estés haciendo, pues es del momento anterior Sí, al confinamiento. sí, ¿Está claro? claro. Claro, ahora mismo todo el producto que tenemos, nosotros tenemos producto de lo que teníamos enero, febrero, y evidentemente lo que tenemos seguramente como para agosto, mayo, junio, que no sabemos cuándo saldremos de esta, pues ya no tendrán el mismo valor, es lo que Sí, creo. claro, pero no solamente no tendrá el mismo valor. Tú imagínate que tú has hecho una valoración de una casa en 130.000 euros Sí, en la zona. Bien, en el momento que acabe el confinamiento, el día después, supongamos que tienes 119, sí, pero tienes que hacer evaluaciones semanales, ver realmente si el mercado acepta esa oferta o si claro. no, correr con tu propietario a ponerte en el precio porque puedes ir a buscar la venta, si no haces eso, en 85.000 euros, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Evolución semanal para ir viendo un poquito cómo Claro. respira el mercado, es decir, cómo respira la demanda, ¿no? Claro, y así tenemos que hacer partícipes a nuestros clientes, es decir, a partir de Claro. que salgamos vamos a tener que monitorear semana a semana cada uno de nuestros activos, porque es que si no podemos hacer perder muchísimo dinero a nuestros El clientes. tiempo. Y dinero y tiempo, claro. Eso es así, eso es así. Pues una de las cosas que quería yo concretar un poquillo, porque es verdad que nos enfrentamos a una situación dura, a los que, bueno, pues somos pequeñas, medianas empresas en el sector inmobiliario de la zona de Madrid, Carabanchel, y que, bueno, pues tan azotados nos encontramos y desprotegidos, porque tampoco vemos que nuestra actividad no era esencial y encima pues nos hacen trabajar. Yo soy autónomo y me hacen trabajar y claro, es que no hay demanda de nada. Yo tengo clientes esperando a que acabe este estado de cuarentena para ir a ver pisos. Y claro, no sabemos cómo, cómo va a estar. Entonces es una incertidumbre mala. Te diría dos cosas, Daniel. Te diría, Dime. punto número uno, reserva, no sé dónde está el link, ahora te lo pasamos, si no, reserva el libro Shift, 100%. Es el libro que nosotros tenemos desde Keller Williams, es un libro abierto, es un libro que está 100% enfocado en cómo los agentes inmobiliarios, o sea, 12 tácticas para un agente inmobiliario crecer en tiempos de, o sea, primero sobrevivir y luego crecer en tiempos de cambio. ¿Cómo es esto? Es 100%. Ahora, si no nos lo dices por email, intentamos buscártelo, es 100% recomendable. Nosotros estamos preparando Vale. cursos también para ello, pero recomendable que lo compres. Y Pues sí. está en español, ¿vale? O sea, creo que se presentó la semana pasada en español, para ver si alguien más lo necesita, pero es clave, va a ser nuestra guía. Y eso es, decir, yo creo que es la clave. Y dos, pues buscar, que lo verás en el Shift. Dos, si realmente tienes clientes. Esto lo que te digo, lo que me dice a mí nuestro coach americano. Si tienes clientes que quieren comprar, busca la manera de que encuentren y de que les asesores de una manera segura, en función también de a quién estés Claro. asesorando, pero busca la manera de que vean fotos, de que vean alternativas, se pueden firmar Sí. contratos, se pueden firmar escrituras, se puede hacer todo. Busca la manera en la que, defendiendo los intereses de tu cliente, pero lo consigas porque se puede. Sí, ahí como estabais hablando antes, lo de la exclusividad al comprador, eso no se puede. O sea, tú tienes un buen producto, sabes negociar muy bien y esa confianza te la vas a ir ganando según los resultados que tú le des a tu cliente, obviamente. Entonces, lo que busca un comprador es comprar bien, buscar una rentabilidad buena, una confianza, una tranquilidad, que tú le resuelvas los problemas que le vayan sucediendo y así es como te vas a ganar esa confianza. Pero es cierto que el comprador va a jugar ahora una baza muy importante y es el que creo que nos va a dar de comer nada más que acabe esto para empezar a cogerle esa rutina y ese ritmo que teníamos antes. Y el vendedor que quiera vender, venderá, y el que no, pues alquilará, y si no, pues se lo comerá con patatas, porque la expectativa que uno tenía antes, que era muy alta, a la que luego a lo mejor posiblemente sea la realidad, pues ahí es donde va a haber esa discrepancia y donde los números y la realidad será la que gane y el que no, pues nada. Así es. El que se adapte antes, pues... El que se adapte más, antes. menos. Nosotros tenemos ahora mismo un par de activos que antes valían una cantidad y ahora no sé la cantidad que pueden valer, imagínate, en agosto o en septiembre. Entonces sabemos que nos tenemos que enfrentar a esa realidad. La respuesta es lo que alguien esté dispuesto a pagar. No quedará... Eso es, no quedará. lo que te den. Por eso lo tienes que ir comprobando semana a semana. Semana a semana, No. eso es. Así es. Pues muchísimas gracias por vuestros consejos y espero que estéis dando más cursetes que molan mucho y que nos vienen muy bien. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Daniel. Pues yo... mira, no. Justo acaba de levantar la mano alguien. Voy. ¿Y Matt? Sí.
Cuéntanos. Hola, ¿me escuchas? Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por el curso, la verdad que ha estado muy bien. Y simplemente quería preguntaros por el tema de la financiación, porque sí que es verdad que nosotros por la zona que estamos llevamos muchísima financiación, dado que antes se financiaba mejor, dado cómo está ahora, cómo ha estado el mercado, ya no se están financiando como antes. Entonces, como habéis hablado antes, por el tipo de interés que iba a subir, quería si me podías explicar por el tema ese que está pasando, ¿qué puede influir? Bueno, primero, o sea, no, a mí no me queda clara la pregunta, José Antonio, no sé si tú Sí, igual... vamos a No, ver, es lo que... Vamos a ver, nosotros hemos incluido eso en la ecuación, el tipo de interés futuro, porque en una crisis como esta, en la que se están inundando los mercados de dinero, porque es la única forma de que la gente sobreviva, meter mucho dinero, hacer mucho papel, a la larga tendrán que cambiar los tipos de interés. Es decir, tendrán que empezar a subir los tipos de interés porque se generará una pura inflación, eso está claro, ¿no? Entonces, yo lo que ahí aconsejo es que intentar que la gente tenga un interés fijo. Es decir, ahora hay interés al 1,5% fijo y en caso de una subida, porque date cuenta que la gente pide créditos a 25 o 30 años, pues estén protegidos. claro. Claro, y una cosita, José Antonio, en el tema de bancos, dado que, bueno, en la situación que estamos, una vez que digamos que termine esto, al tema de financiación, porque ahora mismo no es fácil conseguir un 100%, ni un 90%, tampoco te lo asegura ningún banco. Va a ser más complicado sacar más financiaciones por el tipo de interés, dado que va a subir. Se supone que a la hora de financiar van a seguir financiando el mismo financiación que están financiando actualmente o pueden superarlas u bajarlas, o cerrar el grifo también. Vamos a ver, mi idea, y esto soy muy aventurado, muy osado al decírtelo, pero yo considero que no hay otra salida que no metan mucho dinero en el mercado. Por lo tanto, que den crédito a los bancos, porque si no dan crédito a los bancos con la gente arruinada, no sé cómo vamos a crecer, nos vamos a una depresión profunda, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que sí que van a tener, o sea, que van a abrir la mano los bancos. Las condiciones, pues ahí es donde no te puedo... Claro, estamos hablando que ahora mismo muchísima gente habrá perdido su trabajo, estando en una empresa a lo mejor 2 o 3 años, 4 años, y tenía pensado comprar, pues ahora a lo mejor se le ha ido todo, como aquel dice, al trasto, porque el banco va a decir, no, claro. Pues nada, muchísimas gracias, Aníbal y José Antonio, y gracias por este curso. Gracias a ti. Gracias a ti. Hasta otra, gracias. Vale, pues José, yo de momento no veo más manos levantadas ni veo más participación. Si te parece, lo dejamos aquí. Cualquier duda más, pues tenéis nuestros datos de contacto. ¿Te parece? Perfecto. Muy Venga. bien. Oye, Pues muchísimas muchas gracias a todos. todos por vuestra asistencia. Gracias. Un abrazo y cuidaros. Mucho ánimo.